En la parte anterior del tutorial veíamos cómo construíamos nuestro primer formato para diagramación de procesos en ingeniería. Esto nos iba a permitir a trabajarlo de la manera automatizada y de manera automática, siendo una herramienta que tendremos siempre en nuestros procesos y en nuestros estudios para poderla aplicar cuando queramos. Hay un diagrama más que vamos a trabajar en esta parte y son los diagramas de recorrido. Para esto lo que requerimos es, primero que todo, la representación gráfica que ya hicimos del diagrama original y los planos de la organización en donde estamos realizando el caso. En el caso de que no tengamos los planos, nosotros podemos ayudarnos también de Excel para construir una cuadrícula que de manera proporcional nos indique cómo están distribuidos los espacios en función de la distancia entre ellos para hacernos una idea de cómo funcionan las cosas. En este caso usamos una cuadrícula en la cual cada celda va a indicar un metro de distancia, siendo entonces un recuadro de 20 por 20, es decir, 400 metros cuadrados, que son las medidas de la empresa con la que estamos haciendo el estudio de caso. Entonces, esta es la distribución como actualmente están los espacios dentro de la organización. Recordaremos que el diagrama de recorrido consiste en mostrar cómo transita el proceso a través de todos estos espacios. Para esto lo que vamos a utilizar es copiaremos todo nuestro diagrama que ya hicimos. Lo que haremos es tomar todas las partes de nuestro diagrama, incluyendo las flechas, dándole clic y shift mientras hacemos la selección, y esto nos va a permitir copiarlo y pegarlo en donde tengamos los planos de la empresa. Tengan en cuenta que no se les vaya a escapar ninguno. Le dan copiar y lo pegan en donde vamos a tener los planos. Por cuestión de tamaño o de espacio vamos a reducirles las proporciones para que queden un poco más pequeños. Nos dice entonces el ejercicio lo siguiente. Dice que primero se recibe la orden en el taller. Aquí ya más que identificar la actividad, qué tipo de actividad se hace, tenemos que identificar dónde se realiza para poder ubicar los iconos. En este caso vemos que el paso 1 se hace en el taller. Entonces tomaríamos nuestro icono y lo situaríamos en el taller, siendo el paso 1 el que va aquí. En el paso 2 dice que se dirige hacia el estante. Vemos de que el paso 2 lo colocaremos en esta parte donde se encuentra el estante. Aquí vemos que las flechas se nos empiezan a desorganizar. Aquí por parte del diagrama hay que empezarle a modificar dos cosas. Primero, el sentido de las flechas. Aquí ya podemos utilizar el sentido que queramos. No tienen que partir desde la parte inferior hasta la parte superior del siguiente icono, sino que lo podemos apoyar en la secuencia lógica que queramos. Con esta secuencia bien organizada ya podremos manipularlo y ubicarlo donde queramos. Un segundo aspecto es que en los diagramas de recorrido el icono de desplazamiento se reemplaza por la distancia que hay entre las actividades. Entonces ya aquí no necesitamos el icono de transporte para darnos cuenta que se está moviendo de un paso a otro. Por lo cual lo que haremos primero será darle clic derecho en la herramienta agrupar, desagrupamos los iconos y nos deshacemos del icono de recorrido, quedándonos solamente el de la demora. Agregamos el texto para recordar de qué es este, los volvemos a unir y ya lo tenemos correctamente acomodado. Seguimos con el tercer paso. Nos dice que el tercer paso es una inspección y un transporte. Vemos nuevamente que el icono de transporte lo podemos retirar, entonces hacemos nuevamente, lo desagrupamos, retiramos y le dejamos el número del icono al paso número 3. Nos dice de que ese tercer paso se verifica y se coloca en la mesa de trabajo. Entonces buscamos dónde está la mesa de trabajo, nos dice que está en esta parte y lo ubicamos aquí. Vemos de que la flecha que iba de 2 a 3 se quedó sin conectar, la volvemos a acomodar en él sin ningún problema. Debemos tener cuidado que los recorridos sean los mismos recorridos de la empresa, por lo cual
las flechas no se nos pueden cruzar con espacios físicos del proceso, sino que deben estar sobre los pasillos o los espacios en los que se mueven las personas en la planta. Del paso 3 al paso 4 hay una operación. Dice que el paso 4 es una medición y corte de pedazos. No nos dice en qué lugar, entonces lo cual nos hace suponer de que se realiza en esta misma parte. Y lo que haríamos sería dejarlo junto al paso 3. Para no suponer o sobreponer un icono sobre otro, los colocamos simultáneos, no hay ningún problema. En el paso 5 se hace el depósito de las cajas y una verificación. En este caso no nos indica ningún tipo de transporte. Entonces lo que hacemos es hacer el mismo paso sobre esta actividad, sobre la misma mesa de trabajo. ¿Esto qué nos está indicando? Nos está indicando que tanto la inspección como la operación y la inspección y almacenamiento del paso 5 se realizan en la mesa de trabajo. Aquí por cuestión de proporciones podemos ajustar los tamaños y poderlos ubicar de la mejor manera posible. En caso tal de que la fuente desaparezca o de que la fuente se desajuste, lo que haremos es irlo acomodando hasta que vuelva a aparecer el número, o podemos reducir el tamaño de la fuente. Continuando con el ejercicio, vemos que la sexta actividad es tomar la caja y dirigirse hacia la mesa de despacho. Entonces vemos que la sexta actividad es un transporte, por lo cual en este caso simplemente desaparecería, no haría parte del diagrama. Entonces procedemos a eliminarla y realmente lo que se hace en el punto 7 ya se hace sobre esta mesa de trabajo que ya teníamos realizada. Entonces primero lo que tenemos que ajustar son las flechas del proceso que eliminamos. Las volvemos a seleccionar y a ubicar con el proceso que queda ajustado. En este caso sería el proceso 7. El proceso 8 es trasladar a bodega, también es un transporte y se eliminaría. Y el 9 es el almacenaje, por lo cual pasaremos directamente del 7 al 9, ubicándolo en la bodega. Con esto entonces habremos concluido con el diagrama de recorrido. Entonces verifiquen siempre que las flechas de recorrido vayan sobre los espacios de desplazamiento o los espacios libres. Verifiquen que las distancias hayan quedado bien, en este caso todo está a escala, lo cual nos va a permitir identificar de que sí cumple con las distancias que se está diciendo. Recordemos que en el tutorial anterior habíamos visto que las distancias eran muy considerables. Ya aquí con el diagrama de recorrido podremos darnos cuenta cuáles son las más considerables o cuáles son las que más están influyendo en este proceso. Aquí nos damos cuenta de que hay un alto desplazamiento, o el más largo es del 7 al 9, nos dice que son los 8 metros que están entre la mesa de despacho y la bodega, por lo cual es un alto contenido de desplazamiento que estamos teniendo. Con los diagramas de recorrido, más que influir sobre la duración de los procesos, buscamos es reducir las distancias entre los procesos, por lo cual entre menos distancias tengamos entre ellos va a ser mucho mejor. Entonces, si pudiéramos sugerir soluciones como por ejemplo que la bodega quede más cerca a las mesas de despacho, reducirían considerablemente el desplazamiento. Obviamente esto estaría sujeto a los costos de hacer la remodelación en infraestructura y las modificaciones que esto implique. Entonces, suponiendo de que hay máquinas muy pesadas en una ubicación, por ejemplo en mesa de trabajo, sería muy costoso mover este lugar. Entonces, por lo cual habría que buscar desplazar las otras que tengan unas condiciones que sí sean manejables a nivel económico. Entonces buscaríamos reducir todas las distancias posibles para que los procesos queden lo más juntos o lo más cercanos dentro de lo posible, y reubicar otros espacios que nos están interfiriendo. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de los lockers de dotación. Lo que haríamos sería moverlo a otro espacio, ya que esta es otra área que no tiene que ver nada con el proceso. Si pudiéramos modificarla, podríamos darle espacio a la mesa de trabajo y a otros procesos, inclusive dándole una coherencia para que todo pudiera quedar
debidamente acomodada. Entonces tendríamos la mesa de trabajo junto para hacer los procesos del 3 al 5, la mesa de despacho para hacer el proceso 7, e inclusive nos daría una idea de que ya pudiéramos ahorrarnos tener la mesa y simplemente poder proceder a hacerlo todo en un solo espacio de trabajo, es decir, que estas dos mesas se vuelvan en una y poder hacer ambos procesos. Y finalmente, hacer el proceso de despacho adecuadamente. Y lo único que quedaría sería organizar las flechas para que no nos queden así regadas. Eso lo hacemos pues acomodándola en los puntos en que se conectan. Inclusive estos puntos intermedios que son tan cercanos los podemos desaparecer para que queden solamente asociados por la cercanía y pues ahorrarnos el espacio visual que nos ocupan las flechas. Entonces quedaría de esta manera. Así entonces se puede replantear o utilizar el diagrama de recorrido como parte del complemento de los otros diagramas de ingeniería que estamos viendo en clase.